Seguimos con más MBD Noticias y como decíamos hoy, 22 de septiembre, Día del Maestro, y ya estamos recibiendo al maestro Héctor Florit aquí en los estudios de TV Ciudad. ¿Cómo le va, Florit? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy bien. Levantando la copa por este día tan importante. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Desde fines de los años 30, el Consejo de Primaria designa una fecha especial, el 22 de septiembre, para homenajear, reconocer a los maestros en una cuestión que se había hecho común, había empezado México, unos años antes, Venezuela, una corriente en América Latina de reconocer el rol del maestro, sobre todo como salvaguarda de la República y de la democracia. Bueno, Uruguay se sumó. Está muy bien, y está muy bien que así sea. Ya nos vamos a meter en lo que significa ser maestro, en cómo está la realidad actual de los maestros en esta conversación, pero estamos hablando antes de comenzar la entrevista que hoy es una fecha muy particular. Hoy son 40 años redonditos que se cumplen de aquel acto del Poveda. Sí. ADEMU... Hagamos memoria para Sí, bueno, estamos en dictadura, ¿verdad?, con cientos y miles de presos, de maestros destituidos, muertos. Hoy justamente se hace un sitio de la memoria por Elena Quinteros, sí, ahí en Boulevard Iguana. Bueno, es decir, veníamos de una década de persecución. El 3 de septiembre se funda ADEMU después de un proceso donde algunas decenas de jóvenes maestros en ese momento intenta armar una asociación civil, se consolida en esa fecha, y pocos días después, apenas 19 días después, con una gran incertidumbre, convocamos a un acto público por el Día del Maestro. Se elige el gimnasio del Colegio Poveda, ahí en Boulevard y Burgues. A esta hora, 8 y algo de la mañana, estábamos llevando sillas, acarreando sillas, tablones para hacer un estrado, y sobre la noche, con mucha duda, bueno, ¿cuánta gente se animaría a ir? Bueno, eran cientos y cientos de maestros. Terminamos tarde esa noche yéndonos en grupos, todavía con mucha duda de cómo iba a terminar aquello, pero sí terminó con cientos de maestros que se habían afiliado. Una proclama que, bueno, los compañeros tuvieron la deferencia de hacérmela leer a mí, y en ese momento se planteaba una educación al servicio de la justicia y de la democracia. Se repudió la dictadura, se repudió la persecución, el cambio de programas, toda aquella educación dogmática, cuartelera que había instalado el régimen militar. Y bueno, yo creo que ese fue un cambio muy importante en el estado de ánimo y en la determinación del magisterio de afiliarse masivamente. Se reorganizan las asociaciones que no estaban en todo el resto del país, se camina hacia la Federación Uruguaya de Magisterio en julio del 85, y se tiene aquella proclama como un mojón importante. Después se tuvo la marcha del estudiante, era ya la semana del estudiante, ¿verdad? Y tuvimos alguna citación también. Me imagino. En inteligencia. Me imagino, y mucha incertidumbre, por cierto, también. Exactamente. Hoy está jubilado, maestro. Sí, estoy jubilado. ¿Qué extraña? Todo. La verdad que se extraña las escuelas, los niños. Por suerte, la Federación Uruguaya de Magisterio es un espacio donde seguimos, bueno, dando una mano en la medida que hay tareas, siempre hay tareas para hacer en relación al tema de la educación, trabajar en formación sindical, con la gente de ASU, es decir, bueno, trabajo hay, eso no quiere decir que uno no extrañe el magisterio. Hay dos frases que siempre se dice que son muy viejas, ¿no? La de cada maestrito con su librito, esa la habrá escuchado un montón de veces, claro. Y la letra con sangre entra. Sí, bueno, esa ya es más obsoleta. Obsoleta y dura, pero las habrá escuchado en algún... Sí, claro. ¿Con cuál se queda? No, yo creo que la independencia de cátedra, la autonomía técnica, es un patrimonio que se fue construyendo, que en la Ley General de Educación se preservó, que dio mucho trabajo negociarla en la LUC, y que hoy por hoy
parecería avasallada, para serle franco, ¿verdad? Cuando un maestro no puede decidir si un niño que debiera volver a recursar de primer año, no puede volver a recursar porque hay una resolución administrativa que lo obliga a pasar a segundo, bueno, parecería que esa independencia y esa autonomía profesional se ve muy mancillada. Cuando se pasa de la condición de maestro a la condición de universitario, aparentemente por un trámite administrativo, creo que se está desconociendo justamente la profesionalidad. Claro. Sí, yo creo que esta última etapa se entró por un camino de imposición que es lesivo a una larga tradición del magisterio. El magisterio participó en la elaboración de los programas. La FUN se crea como consecuencia de reflexiones en relación a la situación del maestro rural, participa en forma determinante Julio Castro y otros pedagogos en la elaboración de cada uno de los programas, es decir, nunca el magisterio tuvo una actitud de funcionario al que les llegaba un diseño curricular y era simplemente un aplicador. Aceptarlo solamente. Ahora, obviamente eso pasó en la dictadura. ¿Cómo incide esto? Tanto en los estudiantes como en los propios maestros y maestras que, bueno, hacen una planificación justamente para poder enseñarnos. Bueno, yo creo que lo que hay es cierto desánimo, ¿verdad? Es decir, una carga burocrática, administrativa, pocos cambios sustantivos, es decir, el magisterio y las administraciones anteriores ya venían en un proceso de articular contenidos y competencias. En aquel momento nosotros lo llamábamos habilidades en el consejo que presidía Irupé Busetti, sí, y en un diálogo permanente con la SATD y con los sindicatos de la enseñanza, se iban construyendo un diseño curricular que atendiera precisamente el saber hacer y los contenidos. Esto fue un borrar y empezar de nuevo con un diseño que no tiene estos niveles de participación y que consecuentemente, bueno, genera cierto nivel de desánimo. Lo mismo me parece que está pasando con las actividades de formación en servicio que no tienen ni la continuidad ni el rigor con que se había trabajado hasta el año 2019. ¿Tiene una visión negativa de esta transformación educativa? Tengo una visión tristemente negativa, porque a nadie, el Uruguay no se merece recorrer trayectorias que frustren. Y una reforma educativa, es decir, un cambio que supone nuevos recursos, nuevas oportunidades, se hace con un recorte presupuestal. Es decir, hoy hay menos dinero disponible que antes de empezar la transformación. ¿Con qué se financia? Bueno, con recortes salariales, eso también incide en el ánimo. En el año 19 se ejecutaron 92.000 millones de pesos en la ANEP. El año pasado, según la rendición de cuentas, datos oficiales, se ejecutaron 89.000 millones. Es decir, se recortó, se ajustó el gasto, se dejaron de ejecutar 64 millones de dólares ahora, que es más o menos lo mismo que pidió el Codicen y le dijeron que no. Es decir, estamos en un marco de transformación educativa con ajuste de cinturón. Cada uno de los alumnos de la ANEP el año pasado tuvo 5.200 pesos menos que hace 3 años atrás. Y eso, bueno, eso supone recortes en inversiones, en gastos, en salarios, en funcionamiento. El otro asunto es el apurón. Es decir, una transformación educativa, lo dice la UNESCO, lo dicen todos los técnicos, supone un proceso de construcción de acuerdos, de implementación progresiva, por grados, y esto parecería que tiene un tiempo electoral, y no sabemos si además no están tratando de adelantarlo por alguna eventual candidatura. Y eso también complica. Entonces, falta acuerdos políticos, falta financiamiento y falta un tiempo razonable para ir incorporando las modificaciones o las transformaciones. Ya que menciona ese asunto, se está hablando en las últimas horas de que, bueno, en los últimos tiempos en realidad, de que Robert Silva podría llegar a ser un candidato para el Partido Colorado.
alguno puede llegar a entender que se está utilizando la plataforma de la ANEP como una plataforma político-partidaria. ¿Usted lo ve así? ¿Eso lo comparte? Yo espero que no acepte. Para mí sería una enorme incomodidad. Yo no me imagino a un presidente del Codicen haciendo campaña pensando en Pibel Devoto, pensando en Rama, pensando en Neto. Alguno de ellos hubiera dejado la responsabilidad de conducir la educación de 700.000 uruguayos para salir a hacer proselitismo. Yo no me lo imagino. Pero además, el Uruguay históricamente ha sido muy cauto en eso. Varela decía que la escuela pública tenía que exceptuarse de los avatares de la política partidaria para ser lugar de conjunción, de voluntades, de visiones compartidas. Yo no sé hoy si va el doctor Silva a una escuela, si lo ven como un candidato o lo ven como el presidente de la Administración de Educación Pública. Fíjese que los intendentes tienen que renunciar 3 meses antes. Los directores de entes autónomos tienen que renunciar 1 año antes, y eso no evitó que hubiese candidaturas lanzadas desde los entes autónomos, y puedo poner ejemplo de todos los partidos. A partir del año 67, cuando se conjugan en el BPS las diversas cajas, muy sabiamente se plantea que durante un periodo los directores del BPS no podían ser candidatos a ningún cargo electivo. ¿Y por qué? Hay un artículo muy interesante del Correo de los Viernes, supongo que de Sanguinetti, que justamente plantea que era para evitar la influencia, para evitar que esa influencia del que tiene mucho poder en la administración perturbe al elector. ¿No habrá que aplicarlo en la ANEP? Porque hasta ahora no era necesario, porque era obvio que el presidente de la ANEP no iba a renunciar el cargo de la educación para salir a hacer campaña. Pero esta invitación de un sector del Partido Colorado... De Ciudadanos, por ejemplo, estamos hablando. A mí me hace pensar si cuando se hizo la reforma naranja y se previó que los cargos de directores del BPS tenían que tener un periodo precisamente también para dotarlo de profesionalidad, no era un político que iba a estar y después se iba. Era una responsabilidad grande que había que dedicarse exclusivamente, sin poner la cabeza en a dónde salto. ¿Esto no será de aplicación en la ANEP? Bueno, hasta ahora no era necesario porque era como una práctica ética. A nadie se le ocurría. Pero ahora yo me pregunto si estas cuestiones de separar lo político electoral, de preservar a la educación pública de los avatares de la política partidaria, lo de Varela de hace 150 años no hay que pensar. Ahora, si acepta finalmente a Robert Silva y va por esa precandidatura dentro del Partido Colorado, ¿cómo queda parada la transformación educativa? Le consulto esto porque el principal defensor de esta transformación es justamente Robert Silva. Sí, mire, yo creo que hay algunos datos que son objetivos, ¿verdad? La transformación educativa tiene menos plata, tiene más ausentismo, tiene menos aprendizaje, no tiene acuerdos políticos, tiene ciertos niveles de disconformidad en ámbitos sindicales, técnico-docentes y también de muchos jerarcas. Y si además se baja el capitán del barco antes de llegar, bueno, yo lo veo complicado. Usted es maestro, ¿cómo evalúa la gestión de Silva? Bueno, yo creo que actuó de acuerdo a sus convicciones. Me parece que estuvo marcado desde el comienzo por esas 3 restricciones, ¿verdad? Falta de acuerdos que inviabilizan una transformación, falta de recursos, falta de tiempo, y ojalá termine la gestión, porque si no, además, sería falta de liderazgo para completar el proceso. Héctor Florit, ha sido un placer hablar con usted. Gracias a usted. Feliz día nuevamente. Bueno, feliz día a todos los compañeros, a todos los colegas. Muchas gracias por estos minutos. Nosotros de acá nos vamos a ir al